Yo creo que las decisiones del gobierno nacional son como baldazos de agua congelada, ¿no? Y para entender por qué una buena parte de los argentinos acepta las reglas o normas de este gobierno de científicos, sin preguntarse nada y aun cuando cada día que pasa somos oprimidos un poco más. Miren, sobran los datos reportados e informados para entender que nos están manipulando. Mientras los argentinos no podemos salir libremente de nuestro país, por cada peso que generamos, el Estado se queda con 60, o por cada dólar que quieras comprar tenés que pagar 65% adicional. En el nombre de la solidaridad, porque el país está en crisis. Y utilizando la metáfora visual del baldazo de agua congelada, le sumo otra más. Estamos enjaulados como monos, controlándonos entre nosotros. Porque sí, han logrado, en la perversidad del manejo político, han logrado que hasta incluso nos enfrentemos entre nosotros. Y para no recibir un baldazo de agua congelada o una decisión política que nos fuerza a pensar antes de reaccionar, resolvemos más vale llamarnos al silencio. Miren, para contextualizar la realidad, hoy voy a arrancar con una historia, a diferencia de lo que hago siempre. Si bien no tengo referencia cierta de quién editó esta historia, entiendo que cierra justo con lo que nos está pasando a los argentinos con este gobierno de científicos dirigido por el binomio Fernández. La historia transcurre en una jaula de monos observados por científicos investigadores. Yo les pido que hagan un breve repaso sobre las noticias de la semana. Recuerden los títulos, las fotos, los videos, los noticieros, e imaginemos juntos por un ratito. Por ejemplo, la impiedad y crueldad del ataque ruso a Ucrania, la indiferencia o parálisis del mundo ante el ataque al pueblo ucraniano, las señales políticas del oficialismo y la propia oposición dentro del potencial acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y en lo productivo, por ejemplo, lo que dijo el presidente durante la apertura de esa sesión ordinaria en el Congreso, y los avances del secretario de Comercio Interior para desacoplar los precios internacionales del trigo y el maíz con la harina y el pan. Como para completar esta metáfora de la realidad, les digo que imaginemos que esa gran jaula de monos de la que va a hablar la historia que les voy a compartir, como no tienen nombre, los monos, pero tal vez somos cada uno de nosotros en el lugar que nos ubiquemos, tengan presente, por ejemplo, una imagen panorámica. Vamos a extraer una imagen panorámica del Congreso. El binomio presidencial allí, presidiendo la apertura de sesiones, diputados y senadores, las acusaciones, las palabras, las promesas, los gritos, las mentiras, y luego lo que sucedió durante la semana. Y ahora vamos a la historia. Esta historia surgió de una investigación científica en la cual 5 monos, y yo lo voy a identificar por grandes rubros. Uno podría ser el productor agropecuario, otro podría ser un docente, otro podría ser un juez, otro podría ser un médico y otro podría ser cualquier referente de seguridad. Resulta ser de que el grupo de profesionales que encierra a los 5 monos en una jaula, el productor agropecuario, el docente, el juez, el médico, el personal de seguridad, colocan en el centro una escalera, sobre ella un montón de bananas. Cuando uno de los monos subía a la escalera para tomar la banana, los científicos le lanzaban un chorro de agua congelada hasta tirarlos al suelo, muertos de frío. Esto se repetía. Pasó un tiempo y los monos aprendieron la relación entre la escalera y el agua. De modo que cuando un mono iba a subir a la escalera, los otros lo molían a palos. Después de haberse repetido varias veces la experiencia, ningún mono se le ocurría subir a la escalera. Más allá de la tentación de las bananas que estaban ofreciéndose ahí en la puntita, los científicos dicen, bueno, logramos el primer paso. Algo así como que en la República Argentina, luego de 2 años de tenernos encerrados, luego de que la seguridad es parte de los títulos, pero del avance de la inseguridad, luego que la pandemia sigue cobrándose vidas, luego que la justicia falla a favor de Chicone, luego de que la violación en grupo durante la semana
fue parte de los títulos del Ministerio de la Mujer, dicen otra cosa. Luego de que el secretario de Comercio Interior resuelve hacer lo que se le canta, más allá de lo que sugieren técnicos, especialistas, las propias cadenas cerealeras. Entonces dijeron, muchachos, ya está. Entonces les pregunto, la primera sensación que tengo es que este gobierno de científicos logró lo que lograron estos científicos con los monos. Nadie tiene la osadía de salir, mucho menos a reclamar, a pronunciarse o a decir, salvo los que ellos mismos agitan en las calles. Violencia, inseguridad, ni hablar de los abonados permanentes al sistema de seguridad social en la Argentina. Entonces los científicos dicen, bueno, vamos a cambiar el método. Estos 5 monos ya aprendieron, pero ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar uno de estos 5 que ya aprendieron y le vamos a agregar uno nuevo. Agregan el mono novato entra a la jaula, ve la banana, ¿qué va a hacer? Va a trepar. Los otros 4 rápidamente lo agarraron, lo tiraron, lo golpearon mal. No hubo falta el chorro de agua congelada. No hizo falta tirarle agua congelada a este mono. Le dieron una paliza tan grande, al punto tal que el nuevo integrante nunca más se le ocurrió subir por la escalera. Todo lo que se parezca a la realidad que ustedes vayan imaginando, guárdenselo, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos por el segundo mono. Sustituyen el segundo mono y ocurre lo mismo con el que entró en el lugar. Lo notable es que el primer mono sustituido que había recibido la paliza fue el primero que le saltó al cuello al otro, lo bajó de la escalera y fue tan grande la paliza que le dieron los otros 4 que ni se le ocurrió. Bueno, repitieron la historia con el tercero, sucedió lo mismo, hacen lo mismo con el resto de los monos y completan la experiencia. Finalmente los científicos se quedaron con el grupo de los 5 monos que, a pesar de no haber recibido nunca un baldazo de agua congelada, continuaban golpeando a aquel que intentaba salir en búsqueda de las bananas. Y la moraleja que nos deja esta historia es que si fuera posible preguntarle a cada uno de estos monos por qué le pegaban con tanto ímpetu al que subía por las bananas, con certeza la respuesta sería, y no lo sé. Acá las cosas siempre se han hecho así. ¿Te suena a realidad? Como dijo Einstein, triste época la nuestra, porque es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Y ahora sí vamos a la realidad. Inspirado en estos 5 monos encerrados con patrones culturales impuestos, por un gobierno de científicos que retoma con el de la mano el binomio del títere de Alberto Fernández, impuesto por Cristina, que lo articula desde atrás, el niño Máximo que por otro lado agita a los propios, y un país que está dividido porque ni la propia oposición entiende qué camino tomar. Lo mismo pasa con las entidades gremiales del campo, lo mismo nos pasa a todos. Estamos como los monos enjaulados, con miedo a reaccionar. No vaya a ser cosa que educación. Más allá de los problemas salariales, las discusiones de cada año, quiero hacer foco en una realidad que está impresa en la conciencia, no la mía y la tuya, que somos mayores, la de los niños. Y la pregunta es, ¿por qué los políticos mienten? Le pasó a Alberto Fernández. Esta semana inauguró el ciclo lectivo en La Rioja. Fue recibido por el gobernador Ricardo Quintela. Participaron de la ceremonia en una escuela primaria. Y mientras el mandatario, Alberto, daba su discurso, un niño le pregunta sobre la fiesta en Olivos, le pregunta sobre el encierro durante la pandemia. El niño gritaba y le decía, señor presidente, ¿por qué rompió la cuarentena? Como un baldazo de agua congelada. El adolescente fue desalojado por personal de seguridad presidencial. Sin embargo, luego de Casa Rosada negaron que el personal de la Casa Militar haya intervenido. Me corro a la justicia. No voy a hablar de Chicone ni lo que resolvió. No. Voy a hablar de la violación grupal a esta joven en el barrio porteño de Palermo, ocurrida el día lunes pasado, que fue parte de las noticias. Psicólogos, sociólogos, filósofos, todos opinaron.
hasta la ministra de la Mujer, de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Alcorta. Ella se refirió a los acusados de la violación grupal, ya detenidos, a estos violadores, y la ministra de Mujeres dijo: son tal vez tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, que responden a una misma matriz cultural. No son una bestia. Ya detenido, ¿no? Y como un baldazo de agua fría o de agua congelada para quienes esperan justicia, la propia ministra, argumentando, sostuvo: crecimos y nos socializamos sobre la base de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir, solos o en grupo, sobre los cuerpos de las mujeres, como quien dispone de una propiedad o de una cosa. Chan. Me corro a la seguridad. Mientras la inseguridad nos está matando, porque la violencia, los videos que se multiplican de las cámaras públicas, de las cámaras de los propios sistemas impuestos o implementados por las familias para proteger lo propio, incluso ya ni los bienes, la vida. Lo cierto es que se conoció que el adiestrador de Dylan, Ariel Zapata, me refiero a Dylan, el perro del presidente Alberto Fernández, este hombre fue designado como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo, nada más ni nada menos que en el Ministerio de Seguridad. Conocía la noticia como un baldazo de agua congelada. Un periodista entrevista al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y ante la pregunta del periodista sobre la designación, Aníbal Fernández respondió: me importa un culo si el entrenador del perro de Alberto Fernández es esta persona. Yo busqué al mejor y es él. Tras una línea. Salud. El 20 de marzo del 2020 comenzó la cuarentena en el país. Como un baldazo de agua congelada, desde el gobierno sostuvieron que era un virus pasajero, estaba en China, no iba a llegar, vimos todo el circo que vimos, lo que pasó, todo lo que sabemos, ¿no? Que este impacto no llegaría más allá del 2020. Nos mantuvieron encerrados, nos perjuraron que la cuarentena estricta lo iba a borrar el tiempo, pero fue borrando puestos de trabajo, oportunidades, criterios. Y a la fecha el país registra casi 9 millones de casos y más de 127.000 fallecidos. En concreto llevamos 2 años de pandemia en Argentina, pasamos de la ingenuidad inicial a la incertidumbre de lo que podemos esperar luego de estas 3 olas. Me corro y voy al último de estos monos, hablo de la producción. 2 voces sintetizan la expresión política de este gobierno de científicos. Y le voy a pedir al operador que de alguna manera me acompañe en esta. Miren, el martes 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández abrió el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso como un baldazo de agua congelada durante la inauguración de su discurso, con un discurso ambivalente, dual, inseguro, casi bipolar. El presidente señaló 2 apuntes dirigidos al campo. Primero, reconoció que el sector es un actor fundamental para el desarrollo regional, que las ventas al exterior siguen siendo un recurso importante en Argentina, y haciendo foco en el desafío de aumentar las exportaciones, deja allí un mensaje muy ambiguo sobre el rol que concibe para la actividad. Al subrayar, no se trata de exportar a costa del mercado interno. Esto decía Fernández. Necesitamos aumentar las exportaciones por la vía de una mayor producción, no con menos consumo interno. Producir para exportar, no saldos exportables. Vamos a impulsar la producción y las exportaciones para generar empleo, mejorar los ingresos, generar divisas y bajar la inflación. Nuestro principal desafío es salir del péndulo de políticas económicas contradictorias. Debemos darle sostenibilidad a este desarrollo integral y salir definitivamente de la famosa restricción externa. No se trata de exportar a costa del mercado interno, se trata de exportar para mejorar la vida de los argentinos. Debemos crecer para estabilizar nuestra economía. No se trata de estabilizar para después crecer, se trata de crecer para estabilizar. Y ya no le hace falta al gobierno, como a los monos,
no le hace falta al gobierno de científicos, mucho menos a los científicos, tirar otro baldazo de agua congelada a la propia economía para que los propios actores de las diferentes cadenas sigan sumidos y encerrados en la jaula con los cepos de solamente exportamos los excedentes y en la República Argentina se cagan en la gente. La frase que anticipaba la decisión política de Roberto Feletti durante la semana fue la que dijo Alberto. Alberto dijo: no se trata de exportar a costa del mercado interno. Lo que sostiene este funcionario de científicos, Roberto Feletti, la idea de crear el fideicomiso de trigo y maíz para subsidiar el paquete del kilo de harina de 000 y los fideos, una decisión unívoca por resolución de la Secretaría de Comercio Interior, desatendiendo todas las recomendaciones técnicas, las voces que anticipan el impacto distorsivo, señalando que estos productos subsidiados por el fideicomiso, si bien se van a comercializar dentro del programa de precios cuidados, y la vigencia que proyecta Feletti es hasta el 31 de enero del 2024, para el agricultor esta herramienta va a funcionar como una retención indirecta. Pero ¿saben qué? El propio Roberto Feletti, en su teoría de desacople, él decía esto. Construyendo los instrumentos regulatorios, bueno, como el que anunciamos de asegurar 800.000 toneladas de trigo que regulen el precio de la harina en góndola, la 000, y el paquete de fideo de medio kilo para precios cuidados. Es decir, yo aseguro la canasta de los 1.300 productos con una medida de 800.000 toneladas de trigo a precio regulado para que se pueda producir harina y fideos compatible con el precio regulado que va a góndola. ¿Te quedó claro? Estás vos y yo, personal de seguridad, de educación, de justicia, estamos como esos monos encerrados, ¿eh? Estamos en la jaula, ni siquiera hace falta que salga Cristina a gritonearnos, mucho menos a tirarnos un baldazo de agua congelada. Ya entre nosotros nos tironeamos de los brazos cuando cada uno de nosotros pretende levantar una voz disonante al concierto o a la sinfonía política de la actualidad. Y si yo le preguntaría a Roberto Feletti, porque en definitiva ellos odian a la gente que trabaja y que produce riqueza. Ellos odian al sector privado. Ellos creen que el Estado, al igual que Putin, se apropia, y haciendo una analogía tal vez con la guerra y haciendo una analogía con la pandemia, podríamos llegar a decir que en la República Argentina la diferencia entre Feletti y el propio Putin es que Putin tiene tal vez más poder. Digamos que Rusia ataca a Ucrania de la misma manera que Feletti ataca al sector productivo o cree que va a controlar los precios. Pero a ellos, en definitiva, ¿qué les interesa? No, la función que tiene Roberto Feletti es asegurarse la puja distributiva, es decir, lo que se genera, vamos a repartirlo. A ver. Digo, la Secretaría de Comercio es donde se objetiva la puja distributiva. Digamos, vamos a hablar de la inflación como macro, pero la Secretaría de Comercio, en donde vos tenés dos inflaciones: la inflación monopólica que ataca a góndola y la inflación internacional que ataca a frescos, los productos que... Bueno, sobre eso hay que trabajar. La canasta funcionó, sirvió, amortiguó el impacto de la inflación que se da en otros rubros, lo amortiguó. Da el puntapié inicial para consolidar esta canasta regulada de precios que tenga alguna relación con el consumo medio, para frenar lo que podemos denominar la inflación monopólica. La verdad que son tan predecibles que, hablando incluso con referentes del sector, no podían creer que esto podría llegar a avanzar. De la misma manera que nadie podía imaginarse que Putin iba a avanzar con estas amenazas. Y hay otras amenazas. Las amenazas tienen que ver con una profundización de las retenciones. De la misma manera que el impuesto a la riqueza, de la misma manera que encontraron el camino articulado desde el propio Congreso Nacional, de la misma manera van a seguir haciendo lo que dijo el propio Roberto Feletti. Tenemos que consolidar esta canasta controlada, independientemente si rompen todo. Pero bueno, gracias a Dios yo no tengo campo, gracias a Dios yo no cultivo, gracias a Dios. Y la verdad que a veces le pregunto a Dios, ¿para qué me pusiste en este tema, Señor? Porque venir todos los domingos a ponerle el foco a esta realidad. Cuando yo arranqué hace 30 años hablábamos de los desafíos de la tecnología, lo que era la cultura de familia en el campo, lo que significaba la potencialidad de nuestro país. Eso fue lo que me enamoró a mí de esto. Y hoy estoy
como uno de esos monos más encerrados en esta jaula país. Y quiero subrayar la conclusión a la que llegaron los científicos tras la experiencia del baldazo de agua congelada a los primeros 5 monos encerrados. No hizo falta a los que fueron sustituyendo luego, no hizo falta echarles el baldazo de agua congelada, porque lo aprendieron y entre ellos se iban dando. Lo mismo podemos imaginarnos a lo que pasa en el propio Congreso Nacional. No hace falta que salga Cristina a hablar, no hace falta que hable el impresentable del presidente. No, ya está, entre ellos se dan. Y se van a dar y lo vamos a ver. Yo me pregunto, con todo el optimismo, la garra, las ganas, la fuerza que le puedo poner, como cada domingo, tratando de indicarles, muchachos, vamos, tratemos de sostenernos entre nosotros, tratemos de hacer foco en esta realidad país, donde de alguna manera podemos llegar a decir, bueno, estamos juntos. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que tenemos como país? Como comunicadores, como periodistas, como jueces, como productores, como técnicos, como profesionales, como lo que carajo seamos cada uno, donde nos toque en la vida, por opción y por decisión. ¿Qué hacemos? Una vida sin propósito, un país sin propósito, es como despertarte cada mañana sin saber por qué te despertás todas las mañanas. ¿Te despertás solo porque tenés obligación que te fuerza a hacerlo? ¿O porque acaso hay algo que tenés que hacer o lograr en este nuevo día, en términos de experiencia, en términos de metas personales, la relación de vida que tenés, los propósitos que cada uno de nosotros tenemos, los sueños, esos valores, las creencias que tenemos? Yo creo que es el momento de pararnos en este tiempo y levantar una voz, gritar como esos monos enjaulados, los que se animaron al principio. A pesar de que tengas miedo, no podemos dejar que las oportunidades o las bananas que están allí colgadas ofreciéndosenos nos la arrebaten y nos mantengan a todos al pie de la escalera sin siquiera dar un paso para nivelar hacia arriba o para ir hacia arriba. Un grito de guerra abre nuestro programa en el día de hoy. Quiero pedirles que hagan foco en el deseo, en el propósito que tienen para el día de hoy. Que no se dejen estar, que entiendan que esta realidad, la que nos toca vivir, es mucho menos doliente que la que viven los hermanos ucranianos ante la locura de un dictador como Putin, a pesar de la democracia. No dejemos que nos roben la libertad,